El 9 de agosto de 1995, los responsables del Ministerio de Interior vivieron pendientes del teléfono. Por una línea, recibían detalles de la operación que permitiría ese mismo día capturar en Mallorca al comando de ETA que pretendía matar al rey. El segundo aparato conectaba con París. En la capital francesa, la familia de Publio Cordón iba a hacer efectivo el pago del rescate que exigían sus secuestradores, 400 millones de pesetas. A las 10 de la noche, la caída del comando etarra era un hecho. Poco después, las noticias llegaron de Francia. El dinero para canjear al industrial había llegado a los Grapo. Esa madrugada, nadie dudó que el secuestro de Publio Cordón había tocado a su fin. Un año y medio después, el empresario no ha vuelto a casa. Llamaron por teléfono a casa. Enrique Cuadra, según luego pues por la policía pincha los teléfonos, graban las voces y reconocieron a Enrique Cuadra y dijo que el grupo terrorista Grapo, no sé, una frase hecha, había secuestrado, tenía en su poder a Publio Cordón y se pondrían en contacto con nosotros para las negociaciones futuras, y colgaron. Publio Cordón se encuentra en paradero desconocido desde el 27 de junio de 1995. Fiel a su costumbre, ese día salió a hacer deporte en las inmediaciones del Canal Imperial de Aragón. Durante meses, los Grapo habían seguido sus pasos. Sabían que era un hombre religioso, de vida ordenada y metódica. Conocían que su situación económica era buena. Publio Cordón, un hombre hecho a sí mismo, comenzó vendiendo seguros y acabó siendo líder del sector y dueño de las clínicas Quirón. Desde su cautiverio, Cordón envía varias cartas a la familia. Siempre diciéndonos, intentando que no nos sintiéramos mal, que yo estoy bien, no os preocupéis, que esto se arreglará pronto. Por supuesto, lo que dicen todos los secuestrados: cumplid lo que os están pidiendo porque seguro que cumplirán su compromiso. En cuanto tengan el dinero yo estaré libre, he hablado con ellos y van a cumplir. Son cartas en las que el empresario cuenta el tipo de vida que lleva y de cuyo contenido se deduce que el secuestrado conserva cierta capacidad de iniciativa, en las que da instrucciones relativas a la marcha de sus negocios. Según los Grapo, Publio Cordón se mostraba muy preocupado por la repercusión negativa del cautiverio. En esos días, la familia negocia el pago del rescate, 400 millones de pesetas. Es duro tener que estar en contacto y tener que estar en relación con una banda terrorista. Es tremendamente duro. Lo haces porque tienes un fin, porque tienes un móvil que es recuperar a Publio en este caso, pero naturalmente que es duro, es algo que una persona normal no está acostumbrada a hacer. Ignacio Jiménez y su mujer Carmen nunca olvidarán la calurosa jornada del 9 de agosto de 1995 que pasaron en París. Nunca olvidarán el tono autoritario de las órdenes que recibían a través de un teléfono móvil, ni los continuos cambios sobre el recorrido previsto. El encuentro con los Grapo se fijó junto a la estación de metro de la Maison Blanche, pero la cita resultó falsa. Desde allí, les conminaron a dirigirse a otro punto de la ciudad, y así, sucesivamente, hasta la caída de la noche. La cita definitiva se produjo en una calle llena de simbolismo, la de la libertad. Lo que no sabían ni extorsionadores ni extorsionados es que la policía española estaba al tanto de la operación y que agentes del país vecino vigilaban sus movimientos. El objetivo no era impedir la entrega del dinero, sino seguir los pasos de los Grapo para actuar una vez liberado el empresario. Si hubiéramos estado siendo vigilados por la policía, me resultaría difícil de creer que a estas alturas todavía no hayan conseguido enganchar ningún hilo de investigación que nos haya conducido a Publio. El yerno y la hija de Publio Cordón nunca olvidarán el momento en el que Enrique Cuadra y Fernando Silva, ambos dirigentes de los Grapo, entraron armados en su coche, cara a cara con los secuestradores de su padre, con los que estuvieron juntos apenas unos minutos, los justos para dirigirse hasta la Porte de Vincennes. Allí emprenderían la huida por separado.
La primera parte del trato había finalizado. Poco antes, la policía había perdido la pista de los vehículos. Nosotros cumplimos nuestra parte del compromiso y ellos todavía no han sido capaces de cumplir la suya. Que arreglen sus problemas internos y liberen a mi padre, que no está en casa y ellos se lo llevaron. Y añadiría que lo traten bien, que nuestra sociedad a sus presos los trata con unas condiciones aceptables. El 17 de agosto el Grapo anuncia que Publio Cordón ha sido liberado, pero la familia espera en vano. A partir de ese momento solo caben dos posibilidades: o que Publio Cordón haya desaparecido voluntariamente o que los Grapo estén mintiendo. El 31 de agosto, 10 días después, sí, volvió a llamar por teléfono y nos dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Qué pasa con Publio Cordón? Como que seguís diciendo en la televisión que no está liberado. Yo he dado esa orden de liberación y si la he dado, Publio está libre, etcétera, etcétera. Nosotros, mire, no sé si le habrá dado la orden de liberación, pero no está libre porque estamos absolutamente seguros de que volvería a casa. Y después de un rato hablando, dijo: bueno, pues dejadme que voy a enterarme de qué ha pasado. A primeros de noviembre, la policía desarticula la infraestructura de los Grapo. Se desmantelan varios pisos francos y caen Enrique Cuadra, José Ortín y Concepción González. Pero Publio Cordón no se encuentra con ellos. Estamos seguros de que si en vez de apresarlo se hubiese abierto una línea de investigación detrás suyo, hoy mi padre estaría en casa, porque era al mes del último contacto que tuvimos con Grapo, nos dio la impresión de que Enrique Cuadra iba a enterarse, a solucionar el tema, no entendía qué había pasado, por lo que nos dijo por teléfono, dijo: yo me enteraré de qué está pasando. Pero el empresario no volvió y los Grapo siempre han mantenido el mismo relato. Según manifestaron primero a la policía y más tarde al juez, el empresario quedó en libertad el 17 de agosto y en la ciudad que él mismo sugirió, Barcelona. Le abandonaron cerca de la clínica Corachán, junto al estadio de Sarriá. Además, los Grapo sostienen que pidió documentación falsa que no le proporcionaron y varios días de margen antes de anunciar su liberación. La investigación indagó en el entorno de Carlos Cardiel, íntimo amigo de Publio Cordón y gerente de la Clínica Quirón de Barcelona. Cardiel, a quien los Grapo entregaron durante el secuestro varias cartas dirigidas a la familia, falleció meses después, pero siempre negó haber visto a Publio después de su supuesta liberación. La versión dada por los Grapo y corroborada por el topo infiltrado en la organización, un policía vinculado con anterioridad a los círculos independentistas catalanes, dio cierta verosimilitud a las declaraciones de los terroristas. Sin embargo, no hay que olvidar que los detenidos participaron en el secuestro y en el cobro del rescate, pero no en la custodia y en la supuesta liberación del empresario. Estamos ante un secuestro donde lo que sí parece claro es que todo el mundo oculta algo. Es decir, los Grapos ocultan algo, no sabemos qué, la familia oculta algo, no sabemos qué, la policía oculta algo, no sabemos qué, entre otras cosas a un infiltrado que tenía en el comando de Valencia, y que lo lógico es que esa persona declarase y contase todo lo que sabe. Debido a los numerosos cabos sueltos del caso, la investigación no ha descartado ninguna posibilidad. Rumores al margen, lo cierto es que desde el día en que fue secuestrado, nadie ha vuelto a ver a Publio Cordón. Es totalmente atípico porque normalmente cuando las organizaciones terroristas anuncian que un secuestrado se ha liberado es porque han procedido a su liberación. Pero como no nos podemos olvidar que estamos en presencia de organizaciones que son terroristas, es evidente que no pueden tener la misma credibilidad que tendría cualquier persona normal. Y por esa razón, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguieron estudiando todas las hipótesis posibles. Su liberación, pero también, lógicamente, que continuara en poder de los Grapo. Las fuerzas de seguridad trataron de encontrar alguna pista de Publio Cordón en Iberoamérica. Era cónsul honorario de Guatemala y en el estado de Texas, donde el empresario tiene propiedades inmobiliarias. No existe rastro ninguno de su paso por algún país sudamericano. No hay ninguna pista, no hay ninguna vía que permita afirmar que está vivo o que está muerto en este momento. La investigación alcanzó también a Previasa, la aseguradora del empresario, que había iniciado negociaciones para su posible venta.
Se buscó al empresario vivo o muerto y siempre con resultado negativo. La forma en la que el anterior equipo de Interior llevó las investigaciones no gustó a la familia del empresario. Yo creo que esas críticas fueron profundamente injustas. Y fueron porque desde el mismo momento de la desaparición de Publio, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado adoptaron todas las medidas necesarias para indagar cuál era el paradero de Publio Cordón. Yo creo que, y hay que decirlo con claridad, no se escatimó ningún medio, ningún sistema de investigación, y pese a que se dijo que nosotros habíamos dado una credibilidad total a los posicionamientos del Grapo, cuando dijeron que Publio Cordón había sido liberado en agosto del año 95, nosotros trabajamos contemplando absolutamente todas las posibles hipótesis. Los Grapo nacieron el 1 de octubre de 1975. Con los secuestros de Antonio Oriol en diciembre de 1976 y del teniente general Villascusa en enero de 1977, fueron capaces de poner contra las cuerdas al frágil proceso de transición democrática. El secuestro de Publio Cordón es el primero que cometen con fines económicos. Además, los Grapo son responsables de 80 asesinatos cometidos a lo largo de su existencia como banda terrorista. 21 de sus militantes han muerto en enfrentamientos con la policía. 52 permanecen en prisión y son de los más antiguos inquilinos de las cárceles españolas. Fernando Hierro Chomón y Olegario Sánchez Corrales llevan más de 20 años en la cárcel. Considerados como extremadamente duros y autodisciplinados, en 1989 los Grapo mantuvieron una larga huelga de hambre que ha dejado graves secuelas físicas en algunos de los presos. Por ejemplo, Olegario Sánchez Corrales tendría que estar puesto en libertad porque lleva cerca de 20 años, y otro compañero suyo, que es Gil Araujo, que fue detenido con él cuando el secuestro de Oriol Villascusa, está ya en libertad por cumplimiento de pena, y sin embargo a él no le han dado la libertad. Yo creo que los utilizan como rehenes. Entonces no es cansancio en absoluto. Estos presos consideran que ellos siguen luchando en la cárcel igual que luchaban fuera, solo que de otra forma. Es el camarada Arenas, y dirige con mano de hierro a la organización desde la clandestinidad y desde algún lugar de la capital francesa. Su organización es pequeña y funciona por células compuestas de 2 o 3 personas que no tienen relación unas con otras. Arenas es señalado por la policía como el posible promotor del secuestro de Publio Cordón y también como el más crítico a la negociación que mantiene el gobierno con los Grapos presos en la cárcel de Sevilla II. Hay 2 intereses dentro del Grapo. Por una parte está el interés de todos los que en este momento se encuentran en prisión, bueno, que ven con el máximo interés unas conversaciones que no pueden redundar sino en su propio beneficio, en sus propias ventajas. Mientras que por otra parte, bueno, pues hay un grupo que se encuentra en la clandestinidad, que pueden seguir viviendo tranquilamente en la clandestinidad, pues pueden seguir viviendo, repito, del dinero que han ido obteniendo por diferentes rescates, diferentes secuestros, y entonces está en una situación mucho más envidiable que los que se encuentran en la cárcel. El proceso de negociación se inició poco después de ser detenido Enrique Cuadra en 1995 con el anterior gobierno socialista. Se trataba de mejorar la situación de los presos si los Grapo abandonaban las armas. El gobierno de Aznar retomó las conversaciones con los presos, pero estas se han visto interrumpidas de nuevo. Una vez más, debido a la oposición de los dirigentes del Partido Comunista reconstituido que viven en la clandestinidad. O se resuelve de una manera positiva dónde está Publio Cordón, o efectivamente los Grapo van a sufrir, por alguna manera, esa indefinición. Es decir, yo creo que en estos momentos quienes más interesados están en que aparezca Publio Cordón son los Grapos. La desaparición de Publio Cordón ha llevado a todo tipo de especulaciones, desde que ha muerto o se ha fugado a América Latina hasta que es rehén de los Grapo en París, contrarios a cualquier negociación con los presos. Esta última hipótesis es la que mantiene esperanzada a la familia Cordón. Los intereses de los miembros de Grapo que están en prisión, que son los que están negociando, y los de los miembros de Grapo en la clandestinidad, que son los que retienen a Publio, son radicalmente distintos. O
sea, los que están en la cárcel les interesa salir de prisión y obtener determinados beneficios penitenciarios y condiciones para la reinserción. En cambio, esto a Arenas, concretamente, no le interesa en absoluto. Por una razón muy sencilla, él sabe que el único soporte de su entelequia de partido político, que es el PCR, son precisamente las asociaciones de familiares de presos. Si los presos salen de la cárcel, como resultado de un proceso de negociación, las asociaciones de familiares de presos desaparecen, con lo cual el PCR se queda sin contenido. Arenas se queda sin partido. El Partido Comunista Reconstituido publicó un comunicado esta semana en el que rechaza cualquier conversación con el gobierno. Pero los Grapo, en la cárcel, tienen un gran problema. Mientras no aparezca, ellos son los responsables del paradero de Publio Cordón. Hay un hecho absolutamente incuestionable, y es que Publio Cordón fue secuestrado por la banda Grapo. Fue secuestrado, estuvo en poder de la banda, se pagó un rescate y desaparece. Bien, esa enorme incógnita tiene que ser despejada. Si no se despeja esta incógnita, yo creo que sería muy complicado poder ver una solución de todo este conflicto. Ya hace más de 600 días que Publio Cordón fue secuestrado por los Grapo. De su aparición depende una negociación política y la situación de 52 presos en las cárceles españolas. Y sobre todo, depende el fin de la tortura para una familia que ha presentado a informe semanal a este niño. No conoce a Publio, se llama Jorge y tiene año y medio. Es el nieto de Publio Cordón. Sus padres han dejado grabar estas imágenes por si el abuelo, allí donde se encuentre, puede ver la televisión.